¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches. Por ahí los que tengan oportunidad de ver el video más adelante. Este es el tercer video que subo, que transmito en vivo en esta nueva actividad que estoy llevando a cabo en esta página de Facebook de Cosas de Dios. También en YouTube, en el canal La Correcta Doctrina. El tema es cómo opera el maligno. Cómo opera el maligno, como decía, con la intención de identificar mejor el mal y poder elegir el bien, obviamente, de desarrollar el discernimiento de lo que es el bien y el mal y lo que es correcto, lo que es el cristianismo. La intención siempre pues es la evangelización cristiana. Voy a tratar de no alargarme tanto con comentarios porque estoy viendo que sí es sumamente extenso el tema y abarca muchas cosas y este es el tercer video porque hice un tercer video, pero estaba utilizando unos micrófonos de solapa y falló. Al parecer se descargó uno de ellos y ya no se escuchó una parte de lo que estaba diciendo, entonces voy a tratar de volver a hacerlo y voy a eliminar el otro. Por eso digo, es el tercero. Y en vez de retomar una recapitulación rápida como intenté hacerlo de lo que llevábamos visto, no lo voy a hacer, voy a continuar porque pues sí, toma mucho tiempo, aunque intente hacer una recapitulación rápida, toma mucho tiempo y realmente una hora es poco a veces para todo lo que hay que abarcar. Entonces vamos a comenzar con una oración breve. Por favor, los invito, es muy breve, intenten hacerla conmigo, por favor, para que nos sirva a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y todo se renovará. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siempre que leamos la Biblia hay que tratar de hacerlo así, ¿no? En esta oración de invocación al Espíritu Santo, para comprenderla, porque todo lo que la Biblia enseña pues es santo, tenemos que entenderlo así, leerla así, con ese afán, porque decía en alguna ocasión, si estamos midiendo, entendiendo lo que dice la palabra de Dios desde la medida de mis pensamientos humanos, a veces mezquinos, pues no entendemos con frecuencia el sentido santo, sublime que Dios nos quiere enseñar. Siempre interpela nuestra conducta, pero también siempre con amor nos lleva a cosas muy elevadas y necesitamos estar en esta súplica hacia el Espíritu Santo para entender, intentar siempre entender lo mejor posible lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y decía también varias veces que es reconocible, ya después se vuelve algo reconocible y es hermoso el poderlo reconocer porque es liberador. Nos permite vivir con esta libertad de pensar, de razonar, de escuchar, de dialogar, de conversar, porque podemos ya reconocer con más facilidad la verdad y lo que se sale de la verdad, lo que es error. Y así no estamos cerrados a solo lo que diga la Biblia, sino que podemos leer o ver algún video en YouTube o donde sea, o platicar con personas y reconocer lo que es la verdad. Cuando dice la palabra de Dios anatema a los que vienen con otro evangelio, por supuesto que no se refiere a no leer otro libro o no tomar como verdad nada que no esté en la Biblia, sino se refiere, por supuesto, a algo que contradiga lo que es la enseñanza, como fue desde el principio, lo dice la palabra de Dios, lo dice San Pablo, como se les dio desde el principio, así. Lo que contradiga eso, por supuesto, podríamos, si lo estamos entendiendo bien, no cerradamente, ¿verdad? Decir es que aquí, Éxodo 24, ¿verdad? Me cierro y todo lo que
lo que no se alinee con como yo entiendo ese versículo, entonces es otro evangelio y entonces lo rechazo. No precisamente, sino entendiendo bien tanto el Santo Evangelio completo como lo que me están diciendo. Si va en otra dirección, por supuesto lo rechazo, pero tenemos esta libertad. Cuando aprendemos a reconocer el sentido de la palabra de Dios, tenemos esta mucho mejor y hermosa condición de poder sentirnos tranquilos y seguros de poder reconocer lo que es el correcto evangelio, el verdadero evangelio. Y así también las revelaciones que se dan, que vemos a veces en algunos videos o escuchamos, sobre todo últimamente porque están sucediendo mucho, también podemos reconocer si van acordes a lo que es el evangelio o no, y así adoptarlas o rechazarlas, ¿no? Dice San Pablo, las revelaciones pónganlas a prueba y quédense con lo bueno, no dice rechacen todo, como se temerosamente, ¿no? Sino que conozcan, ¿verdad? Un árbol por sus frutos lo conocerás, rechacen, quédense con lo bueno y rechacen lo que no. En fin, en el segundo video, el último tema del que hablé fue la depresión. Insistí en aquella ocasión e insisto ahora que es un tema súper importante. Ojalá lo pudieran realmente considerar. Si no lo han visto, de verdad los invito a que lo vean. Son 2 videos los que llevo, de 1 hora. Ojalá los puedan ver. Y el último tema del segundo video es la depresión. Decía yo que sea la prioridad. Yo lo considero así, ¿verdad? Como la prioridad en esta vida material de nuestra familia, de nuestros hijos, que tenemos que tratar de conocer este tema, aunque no tengamos síntomas de alarma que nos hagan pensar que puedan tener ellos algo de tristeza o depresión en su persona, en su aspecto emocional o psicológico, pero no está de mal conocerlo. Es un tema muy interesante, muy útil y igual puede ayudar a nuestros amigos, ¿no? A sus amigos de ellos. Y en el caso de que sí haya algún síntoma de esta afectación, tomarlo como una prioridad porque es progresivo, puede ser progresivo y además no se quita solo. Entonces conocer cómo funciona y conocer la solución, por supuesto que es fundamental para nosotros y para los demás. También eso implica, y se los pido también de favor, muy seriamente, si pudieran hacer favor de compartir estos videos porque realmente son útiles. Ustedes juzguen por ustedes mismos, véanlos y me hacen favor, escúchenlos con atención, analícenlo todo, lo trato de decir de una manera razonable, lógica, y comprensible. Y por la mayoría de las personas, bendito sea Dios, cuando he tenido oportunidad de escuchar sus impresiones, me dicen es que pues, es muy claro, más claro ni el agua, ¿verdad? Eso son cosas que vamos analizando juntos y vamos comprendiendo. Más que nada es una cuestión de comprensión. Decía yo, la mente está hecha para la verdad, así como el corazón está hecho para el amor y reconoce el amor y también reconoce lo que no lo es. También la mente está hecha para la verdad, y cuando somos libres, que estamos conociendo, armando este rompecabezas hermoso, inmenso de la verdad, que tiene que ver con todo, pero que no revuelve, que no mezcla, que no ensucia, sino que nos permite ir distinguiendo, separando, comprendiendo lo que está bien y mal. Tenemos esta condición para sentirnos contentos y libres, ¿no? La verdad os hará libres, ¿verdad? Cuando una supuesta doctrina, entre comillas, no nos permite esta libertad de pensamiento, de escuchar, de dialogar y de revisar, recapacitar, revisar la Sagrada Biblia y poder decir, si es cierto, tienes razón, sino que a todo lo rechazamos, aunque no lo demuestren con Biblia, pues eso no es una doctrina de verdad, es un adoctrinamiento de engaño que esclaviza. Es uno de los temas, ¿verdad? El man manipula, asusta, esclaviza, presiona, compromete y nos quita esa libertad, ¿no? Y bien, pues así vamos reconociendo lo que sí va con el Evangelio y lo que no. Entonces, en el tema de la depresión, pues decía yo, ojalá pudieran darle
darle mucha importancia y ojalá pudieran compartir los videos. Después de verlos, revisarlos, analizarlos, ojalá pudieran compartirlos porque pues es un tema muy vigente, muy actual y muy común, lamentablemente, en los jóvenes. Involucra también el tema del suicidio, que es terrible, ¿no? Es un pecado terrible, y pues que lastima muchísimo. Entonces, ojalá lo pudieran escuchar y compartir. Parte de la tarea de todos, yo creo que es la evangelización y es una necesidad urgente. Decía desde hace tiempo, ante cada situación, ante cada problema que yo veía, y lo compartía con amigos y con algunos sacerdotes, tuve la oportunidad de compartirlo. Yo creo que la necesidad más grande que tiene la sociedad en este momento es la evangelización, porque con la evangelización se aclara todo, se resuelve todo, se endereza todo, y cuando no tenemos la formación, cuando no tenemos la evangelización, pues hay somos vulnerables, ¿no?, a que el mal nos perjudique, nos afecte, porque no sabemos reconocerlo o no sabemos qué hacer con él, cómo evitarlo. Entonces, bueno, por eso quizás elegí comenzar con este tema de cómo funciona el mal. Hay el propósito de manejar muchos más temas, ¿no?, muy hermosos, muy interesantes, de evangelización de la palabra de Dios y de muchas cosas relacionadas con la doctrina correcta, con la doctrina cristiana correcta, que es una, con la verdad, que es una, pero bueno, comencé con este tema, ¿no?, del mal, y pues esa es la invitación, ¿no? Si ustedes pueden estudiar y compartir con sus hijos, con quien gusten, la formación, la evangelización, perfecto, excelente, fabuloso, qué bueno sería. Y si no, pues échenos la mano, ¿no?, a compartir a los que estamos tratando de aportar algo, porque uno no sabe cuánto tiempo vaya a estar en esta vida. Y yo quería hacer esto desde hace mucho y hubo una situación que me presionó a comenzar ya, ¿verdad? A comenzar ya, a pesar de que nunca me ha gustado cómo salgo en fotos o videos, pero y no estaba todavía al 100, no me consideraba preparado en el estado de gracia que se requiere para hacerlo, pero pues el tiempo es el tiempo y no sabe uno cuánto tiempo va a seguir en este mundo, y pues no quiero irme sin dejar algo a mis hijos, a que pueda ser útil, ¿no?, a los demás. Entonces, bueno, primero Dios, igual si Él quiere, pues me dé mucho tiempo, ¿no?, para seguirlo haciendo, y si no, pues lo que Él diga. Entonces, el tema de la depresión es, por ahí va, nos quedamos ahí. Voy a continuar. Decía yo, el mal, este es un ejemplo muy claro, lo de la depresión. El mal va afectando y destruyendo lo que toma, ¿no? El demonio. Hice la aclaración de que, pues, la voluntad de la persona permite, el diablo no puede hacer nada contra la voluntad de la persona. La persona, si no quiere hacer el mal, pues no lo hace, pero mucho mal, se colabora con el mal muchísimas veces, constantemente, voy a decirlo así, por la falta de formación, ¿no?, en la inconsciencia. Pero cuando nosotros tenemos la conciencia y vamos teniendo la formación y vamos distinguiendo, discernir, ¿verdad?, vamos separando lo que es el bien y el mal, identificando, podemos rechazarlo, y ahí el demonio no puede hacer nada. La voluntad es una potencia maravillosa con la que podemos nosotros apartarnos de lo que está mal. Pero mientras no, pues el demonio va destruyendo a la persona y afectando a los que le rodean, ¿verdad? Y tiene esta característica también de que esclaviza. Decía yo, es un perro amarrado que si te le acercas, pues te va a agarrar y si te destruye. Y no te va a querer soltar, no te va a querer soltar nunca, ¿no? Y la persona en la inconsciencia, pues, posiblemente ni cuenta se da, ¿no? Decía yo, no es solamente para salir de los engaños del mal, no es solamente saber cómo opera el mal para no caer, sino más bien para salir, porque el mal pues está en muchas partes y nos afecta a todos, sobre todo, decía yo, por no conocer cómo funciona todo lo que está bien y mal, ¿no? Pero la evangelización es esto, o sea, no nada más hablar de bien, del bien de Dios, de la amabilidad y la ternura, la fraternidad y el amor, sino distinguir también lo que es pecado, lo que está mal, y tomar partido, ¿no? Alejarnos del mal,
elegir el bien. Por eso decía, la parte central de la evangelización debe ser siempre, y no lo digo yo, lo dice el Señor, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, y eso implica, nosotros decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, pero si nosotros no conocemos y no elegimos obedecer a Dios, cumplir sus mandamientos, pues no estamos nosotros contribuyendo a que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad. Ya estamos como dejándole el trabajo a Él, pero la evangelización precisamente nos ayuda a eso, ¿no? Entonces decía, el mal esclaviza, destruye aquellas personas en las que influye y les afecta a los demás, manipula, asusta, presiona, compromete. Por ejemplo, una manera de identificar personas afectadas por esto del mal, que decía, pues en cierta medida todos un poco, pero se identifica porque cambian el orden de la importancia de las cosas, ¿no? Yo decía, siempre digo, las cosas se utilizan, los animales se cuidan, las personas se aman y lo sagrado Dios se adora, ¿verdad? Y el mal pues cambia el orden de las cosas, ¿no? Aman las cosas materiales y utilizan a las personas en vez de utilizar las cosas y amar a las personas. Utilizan a las personas, manipulan, se vuelven manipuladoras y pueden hasta adorar a los animales, ¿no? Aunque no lo digan conscientemente, pero actitudes semejantes, ¿no? Los animales se cuidan porque nos dan un servicio siempre, ¿no? Y tienen sensibilidad, pero son animales, o sea, hay un orden de la dignidad de cada cosa, ¿no? Y las cosas pues están en el último lugar y más arriba los animales y más arriba las personas y más arriba lo sagrado, ¿no? Comentábamos ayer con unos amigos, hay quienes dicen, ay, pobrecitos animalitos, están en la calle, hay que recogerlos. Y yo una vez se me ocurrió decir, seguramente ya recogiste a alguna persona, ¿no? Que está en la calle, o ya hiciste algo por las personas que están en la calle, y pues se molestan, ¿no? Las personas, porque el mal pues también es eso, también es delicado, ¿no? Eso, se ofende y ataca rápidamente. Y también dijimos, la manera más evidente de identificar la acción del mal, pues es en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en la violencia, en la agresividad. Porque como identificamos a Dios en el bien, en el amor, también tenemos que saber reconocer el mal, la acción del mal en el odio, es la más evidente. Entonces, bueno, otra cosa que hace es esto de manipular a ese tipo de personas, por ejemplo, lo digo con todo respeto, con todo cariño. Aquí lo que se trata es identificar la acción del mal para poderlo rechazar, ¿no? El que lo quiere hacer. Pero es informativo. Entonces, este tipo de personas que aman las cosas y manipulan a las personas, tú les dices que sí, y que sí, y que sí a todo lo que quieren, constantemente, porque bueno, no es algo quizás malo a veces lo que te piden, tú apoyas, pero el día que no les dices que sí, entonces se molestan y te empiezan a decir cosas y se ofenden y no les puedes llevar la contraria porque entra la manipulación, ¿no? Te empiezan a agredir y asustar, a presionar, a comprometer, etc. Pero es el mal actuando. Decía yo siempre, detrás de las personas está el mal actuando, no únicamente el mal, por supuesto, pero cuando yo hablo de cómo opera el mal, no puedo decir exclusivamente del diablo, del demonio, porque el demonio no hace nada sin la manipulación de las personas, ¿no? Sin tentar o manipular, engañar a las personas. Tengo que hablar necesariamente de lo que hacen las personas, y no es juicio hacia las personas, porque no estoy hablando de alguien en particular, de manera farisaica, no estoy acusando ni hostigando a nadie, sino identificando nada más la diferencia, lo que es de los actos, lo que es correcto e incorrecto, lo que está bien y mal. Entonces, por eso aclaré, hablo de personas, ¿no? Pero hablando más que nada de los hechos, lo que es correcto y no. Bueno, pues identificamos también la acción del mal así. Ataca, hace sentir a la persona atacada, que se defiende, y se defiende con ira, ¿verdad? Con manera ofensiva. También se lo vemos muy común, inclusive en la conversación, en Facebook. Se supone que muchos se dicen cristianos y en los comentarios pues son bien ofensivos y sacrílegos muchas veces, ¿verdad?
atacan a veces lo más sagrado y es lo terrible. También ahí se ve claramente la influencia del mal. Sin embargo, pasando a otro punto, la verdad no es para cualquiera. La verdad no es para cualquiera. Cuando la persona es influenciada también por el mal, es cobarde. Tengo que decirlo así también, porque aparte de que acusan y insultan, hay una cierta cobardía. La verdad requiere valor. La verdad requiere valor. Cuando la persona le tocas el tema de algo de sus creencias y no tiene esta libertad de juzgar, de pensar, de analizar, de reconocer dónde está la verdad y el mal, y fundamentar inclusive también con la palabra de Dios, si no tiene esta libertad, se espanta y agarra esta actitud ofensiva, ¿no? Entonces la verdad requiere valor también y mucha gente no es capaz de aceptar. En estas conversaciones se nota mucho, ¿no? Yo a veces sí les digo, ahora sí que Dios me perdone, ¿para qué te explico si ustedes no reconocen? Si eres capaz de reconocer, dime, y le metemos tiempo al tema que quieras, pero pues se requiere la capacidad de ser honesto, ¿no? Lo bueno es inteligente, es otro tema que tengo aquí. Las personas, por ejemplo, dicen, por decir un ejemplo, hay que ser manso, no menso, ¿verdad? Bueno, eso lo dicen las personas, pero la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es sean mansos como yo, dice el Señor. Y menso sería ponerle límites a la bondad, ¿verdad? El que dice entonces no hay que ser menso, pues, no es inteligente, porque todo lo bueno es inteligente, todo lo bueno es inteligente. Es una cosa que desde muy chico distinguí, porque efectivamente si nosotros elegimos el bien siempre nos va a ir bien, vamos a tener un beneficio propio y para los demás. En cambio, si hacemos el mal, pues es tonto, porque debemos de saber, siempre quizás supimos que iban a venir las consecuencias, ¿no? Entonces todo lo bueno es inteligente. Y hago la mención de eso nada más porque mucha gente también piensa que la astucia, el egoísmo, etcétera, pues el mal siempre pone excusas, ¿no? Nos convence con excusas de hacer lo que no está bien, a veces egoístas, y piensan que es más inteligente hacer otra cosa, ¿verdad? Pero pues sigue siendo la acción del mal. Todo esto es nada más para identificar, ayudarnos a tener discernimiento y saber elegir mejor, ¿verdad? Entonces siempre elijan lo bueno, elijamos lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios, decía yo por ahí en estos videos recientes, y todo lo malo pues obviamente viene del otro, ¿no? Entonces siempre elegir lo bueno es inteligente, hagámoslo, aunque no lo entendamos. Decía también la obediencia es hacer lo que Dios manda, me convenza o no, me parezca o no, me guste o no, me cueste trabajo o no. Ahí es donde se ve la obediencia, hagámoslo. La conciencia es una cosa bonita, por ejemplo, este pensamiento de que no todos tienen el conocimiento de Dios, porque no todos han llegado a eso, ¿verdad? Hay otras religiones, hay otros pensamientos, hay personas que no creen, aunque en realidad todos creemos. La persona que dice yo no creo en nada, yo soy ateo, etcétera, está creyendo en sí mismo y en su cerebro, según. Pobre, ¿verdad? Qué pobre. Pero así como tenemos ojos para ver lo material, entre más inteligente, más vida espiritual, tenemos ojos para ver otras cosas por medio de la fe. Y entonces, en diferentes grados, las personas conocen de Dios, ¿sí? Entonces, se me fue el tema, pero ahorita lo retomamos. Siempre hay diferentes niveles de conocimiento de Dios. Y entre más conocemos de Dios, pues más estamos cerca de la verdad. Entonces, ahorita retomamos ese tema. El siguiente tema es poner a Dios en su lugar. Decía yo, cuando nosotros no tenemos a Dios en su lugar, el mal, cuando sí está en su lugar, el mal lo vemos afuera de nuestra casa, inclusive a veces afuera de nuestro país, no lo estamos viviendo, porque Dios nos mantiene a salvo de eso. Pero cuando nosotros quitamos a Dios, ponemos otras cosas, o ya no tenemos esta vida de buscar a Dios, de tratar de estar el temor de Dios, entonces el mal lo vemos adentro, ya no solo en las casas de otros,
o en otros países, sino lo empezamos a ver adentro. Esto es una cosa muy evidente, es una cosa muy evidente. Decía yo, imaginen una pirámide, exactamente lo que es una pirámide invertida, en la que Dios es la primera piedra, la de abajo, y sostiene todo. Si nosotros tenemos a Dios en su lugar, todo lo demás, tengo una cosa que se llama alergia estacional, todo lo demás se mantiene sostenido. Dios sostiene todo lo demás en todos los aspectos: económico, moral, social, afectivo, familiar, en todos los demás aspectos. Por supuesto que no hay que hacerlo solo por el interés económico, ¿no? Pero sucede así. Dios nos sostiene. Es una cosa hermosa. Por ahí una analogía que tengo de Dios y cómo estar debajo de Dios, pero luego lo platicamos. En cambio, si nosotros quitamos a Dios de su lugar, todo se empieza a derrumbar. Y decía yo, pues empezamos a ver todos los males cerca de nosotros, ya afectando a nuestra familia, a nuestra vida. Entonces, bien, pues ese es otro tema también de cómo opera el mal si nosotros nosotros quitamos a Dios de su lugar, abrimos la posibilidad de que vengan muchos males, ¿no? Ponemos a Dios en su lugar y todo empieza a ordenarse. ¿Cuál es el lugar de Dios? Dice la palabra de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu ser. Pues ese es el lugar. O sea, no el más importante nada más, sino el todo. Dios es nuestro todo. Y no es que no debamos amar, pero no más que a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón, Dios nos enseña a amar correctamente y nos enseña la medida del amor. Porque ¿qué sabe el hombre? ¿Qué sabe el hombre sin Dios? Amar. O sea, Dios nos enseña a amar y nos enseña la medida del amor, ¿verdad? Como a ti mismo, dice el Señor. Y eso incluye, pues sí, amarte a ti, pero más que nada a Dios, y Dios te da la medida y la forma correcta del amor. Y ese sí, caminando en este camino de espiral ascendente, decía yo, es un camino de espiral ascendente en el que vamos conociendo la verdad, conociendo a Dios, comprendiendo, formándonos y amando la verdad y amando a Dios, la santidad, porque no hay camino cristiano verdadero, lectura, entendimiento correcto de la lectura sin santidad, ¿verdad? No hay oración quizás sin un acto del corazón, ¿verdad? Entonces, vamos cada vez más amando a Dios y retomando su lugar, y todo es para bien, dice la palabra de Dios. Todo lo que sucede es para bien del que ama a Dios. Voy a hacer este espacio pequeño para hacer unas aclaraciones que son necesarias dentro del tema también, porque ya es el tercer video y no quiero me preocupa que haya una confusión en algunas cosas que he dicho. Por ejemplo, digo a veces, en una de las revelaciones que yo escucho, no me refiero a que Dios me habla, que tengo locuciones o soy vidente de ninguna, no pretendo para nada, en lo más mínimo, dar una impresión como esa. Lo que pasa es que, bueno, pues están disponibles en YouTube. A veces me da pendiente decir, es que veo videos de YouTube, porque la gente pues piensa que descarta muchas cosas, revuelve, como decía yo, el mal. Bueno, así como mucha gente dice, lee, y es bueno leer, y yo digo, ¿leer qué? ¿Verdad? Porque hay muchas porquerías, terribles, también en muchos libros. Hay que saber qué es lo que vamos a leer, la fuente, y qué es lo que enseña. Igualmente, pues lo que pasa con los videos de YouTube, hay cosas maravillosas ahí. Están sacerdotes súper instruidos, súper conocedores, perfectamente alineados con lo que es la doctrina cristiana católica, con lo que es la verdad completa, hay que decirlo, ¿no? sin temor. Hay videos de YouTube muy buenísimos. Está, por ejemplo, hablando de las revelaciones, una lista de videos que hizo el padre Justo Lofeudo. Su canal se llama, si no me equivoco, Amar a Cristo, Amar a la Iglesia.
Es un sacerdote italiano, si no me equivoco, era ingeniero químico. Trabajaba en una petrolera, y en un viaje a Medjugorje él tuvo una conversión y entró de lleno a la iglesia, y es un sacerdote súper bien instruido, es bonito para el alma inclusive escucharlo. Y tiene esta lista de videos de revelaciones marianas, de apariciones, revelaciones marianas, y creo que eran 73 videos. Abarca muchas revelaciones que ha habido. Estamos en tiempo de eso. Y aprende uno mucho, sobre todo porque va identificando una misma línea. Como identificamos una misma línea en la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo enseña, también aprendemos a identificar una misma línea que sigue la Santísima Virgen, siempre similar a esto de hagan lo que Él dice, ¿verdad? El Señor. Pero muchas más cosas que aprendemos. Sí, se aprende bastante a identificar esta línea de lo que es correcto, ¿no? Y santo. Y la revelación más hermosa, la cosa más hermosa que yo he conocido, se los recomiendo también muchísimo. Ahora sí que, como dice San Juan, no cabrían la cantidad de libros que se pueden escribir sobre esto. No cabrían, porque son muchos, es mucho lo que se aprende. La cosa más hermosa que yo he conocido, aparte de la Sagrada Escritura y la Santa Iglesia, y esta sensación, esta comunión con Dios, voy a decirlo así porque están los Sagrados Sacramentos. Aparte de eso, es la revelación hecha a María Valtorta. La revelación hecha a María Valtorta. Está también por ahí esta otra mística, no recuerdo ahorita de momento su nombre, no tengo tanto el conocimiento de ella que le habla del Evangelio, ¿verdad? Pero María Valtorta sí, es conmovedor hasta las lágrimas. Es una cosa muy, muy bella la sabiduría y la santidad que se recibe escuchando esta revelación. Y como dije, no es otro Evangelio, porque te digo, aprendieron a reconocer, y montones de personas, historiadores, científicos, sacerdotes, obispos, arzobispos, papas, la han revisado, y no hay objeción, no hay nada que se aleje de lo que es la doctrina católica. Está aprobada por la Iglesia, y más bien nos ayuda a comprender la revelación pública, porque estas son revelaciones privadas. Nos ayuda a comprender la revelación pública, que sí es dogma de fe, y estas no, pero ahí está reconocer, ¿no? Y se agradece porque solamente te lleva a bendecir a Dios, a alabar a Dios. Yo se recomiendo muchísimo la revelación de María Valtorta. Y la aclaración pues es esa, no es que yo escuche nada, sino cuando yo digo las revelaciones que yo escucho, me refiero porque estoy en ese proceso. Son como 600 videos o más, y yo voy en el 300, ¿no? Entonces, he aprendido, bendito sea Dios, muchas cosas que son completamente alineadas con lo que dice la palabra de Dios, y que ayudan a comprenderla. Pero me refiero a eso, que yo escucho en YouTube, no que yo escucho que Dios me habla, ¿no? Y cuando digo, leímos la Biblia en familia, la revisamos, la platicamos, la conversamos, tratamos de encontrar el verdadero sentido de lo que enseña el Señor, sino, no lo que uno quiere entender o cómo lo quiere uno tomar, sino pues es palabra de Dios, dejar que Dios hable. ¿Qué estaba diciendo Dios en cada parte? Lo hicimos, pero tampoco quiero decir que leímos toda la Biblia concienzudamente. En realidad, pues fueron los santos evangelios, los hechos de los apóstoles y algunas de las cartas de San Pablo. Todavía nos falta mucho. Tampoco quise decir que es toda la Biblia. Solo hago la aclaración para no dar una impresión errada, ¿no? Pero sí, pues va ayudando. Puse de ejemplo este caso de primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco, en donde Dios le habla a Samuel. Samuel está dormido y le habla 3 veces, y Samuel despierta, pero no sabe que es Dios el que le está hablando. Y a mí lo que me impactó, que me llegó, pues, es que cuando uno pone atención, pues aprende muchas cosas. Decía, es que Samuel no reconocía la voz de Dios porque no conocía la palabra de Dios. No le había sido dada. Entonces, eso sucede. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios y no la meditamos, no la recibimos hasta el Espíritu, pues no reconocemos la voz de Dios, lo que Dios enseña. En cambio, cuando sí lo hacemos,
pues decía yo, ya tenemos esta alegría, ¿no? De esta libertad del espíritu, la mente para la verdad y el corazón para el amor. Bien, entonces, aunque no la hayamos leído concienzudamente toda, porque también he leído muchas otras partes de la Biblia, pero tenemos un poquito esta capacidad de reconocer, ¿no? Que todos pueden ir desarrollando. Tampoco digo que yo tenga la verdad absoluta, que no me equivoco, por supuesto que me equivoco, ¿no? Pero se nota en este dialogar lo razonable y lo verdadero, ¿no? Decíamos, la verdad es una y se reconoce, ¿no? Es universal, es eterna y no se contradice. Es una manera también de reconocer lo que es verdadero, ¿no? Cuando las personas no entienden bien la doctrina, creen muchas cosas que son contradictorias a otra parte de la Biblia, ¿no? Lo que es la media verdad. Muy bien, entonces, esa es una aclaración. Otra, pues, es que soy pecador. O sea, tratamos de evangelizar. Yo entiendo la evangelización como compartir esta flama de amor a Dios, del Espíritu Santo, compartir la santidad que Dios nos enseña y el amor que tenemos a Dios. Compartirlo, evangelizar es encender en otras personas esta misma llama, ¿no? La definición formal dice compartir la buena nueva, pero yo considero más que nada es una cosa espiritual, ¿no? Compartir el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos da. Y efectivamente, aunque uno es pecador, iba a decir a veces, pero uno es pecador, mencioné como el manejo bonito que hacen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que dice yo en una junta, cuando comienzan a hablar, dicen, yo soy tal persona, me llamo así y soy alcohólico. Aunque a veces tienen años sin tomar, ¿verdad? Pero es hermoso saberse reconocer pecado. Y yo pues no soy la excepción, he pecado mucho y pido perdón a las personas y pido perdón a Dios. Y están los Sagrados Sacramentos y me confieso y todo eso, pero pues sí hay vergüenza, ¿no? Ojalá y pudiera uno tener enfrente a las personas adecuadas para pedirles perdón. El perdón, decía yo, es algo que tenemos que ver como algo cotidiano, sin la carga emocional dramática de no querer perdonar, ¿no? Es que todos pecamos, queremos ser perdonados, tenemos que vivir en lo cotidiano de esto de pedir perdón y perdonar, porque pues sí, o sea, fallamos mucho y el camino de la santidad es para la mayoría es un camino, es un proceso de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Y decía, para eso están los Sagrados Sacramentos. Los Sagrados Sacramentos son la cosa más valiosa y hermosa que existe en este mundo material, porque es, no, aunque llevan siempre un signo material, como el agua, como una movimiento, una acción que hace una persona física, pero siempre tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Es el agua que se convierte en vino. El Sagrado Sacramentos es el agua que se convierte en vino, y la persona pone el agua y viene el Espíritu Santo y hace esta parte divina, la operación de Dios en cada uno de ellos, ¿no? Son 7, así como había un candelabro judío que tenía 7 velas que iluminaban. Los Sagrados Sacramentos son 7 y iluminan el camino del cristiano en esta vida. Muy bien, entonces esas son las aclaraciones y pido perdón porque pues soy pecador, pero también dije el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal es un árbol plantado en un lugar y nosotros tenemos que tener la rectitud mental y moral de no mover eso nunca. Aunque yo sea pecador o haya fallado, tengo que tener la conciencia de saber lo que es correcto y lo que no y dónde estoy. No puedo cambiar mi moral a mi conveniencia, a lo que yo vivo, a lo que a mí me parece. Me extravío completamente, ¿verdad? Hay de aquel que lo haga. Tenemos que tener siempre la conciencia moral recta para saber reconocer y ir aprendiendo, armando este rompecabezas de la verdad y del discernimiento, que nos ubica para ir aprendiendo así, a reconocer lo que está bien y mal. Y bueno, seguimos, pero también, además, esto que yo hablo no son cosas como, no son novedades, solamente estamos razonando, platicando y pensando, razonando cosas que son lógicas y
que se nota, ¿no? Estamos ejerciendo lo que es el razonamiento y el aprender a ver, dice el Señor. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Bueno, estamos tratando de desarrollar eso. No es nada nuevo, es algo práctico y muy visible, y de eso se trata precisamente la intención del video: aprender a ver mejor, a reconocer mejor todo esto, lo que es el bien y el mal. El siguiente punto es algo que yo llamo filosofías de bolsillo. Abunda, sobre todo ahora con los medios de comunicación, fotitos, de sé feliz, piensa en ti, ánimo, que tengas un buen día, como de vibras, ¿no? Como de vibras, pero así como, digo, no todo está mal, por supuesto, y la intención tampoco, pero hay que nutrirse. Así como la alimentación, podemos comer cualquier cosa y la comida chatarra nos quita el hambre de comer lo que es nutritivo. Eso pasa también con la formación de las personas. Si nosotros andamos siempre contentos con el agua dulce, también lo digo yo, con la ternurita, con los ositos cariñosos y las buenas vibras, ya no nos metemos al análisis profundo de las cosas, de lo que es correcto y no, de lo que Dios enseña. Entonces, ojalá pudiéramos evitar la comida chatarra, las filosofías de bolsillo, que no nos llevan a aprender nada, Y cuando hablaba de esto, dije una cosa también que es impactante, pero que es verdad. La doctrina no es dulce. La doctrina tiene que ser amarga. El sacerdote y todos los que intentamos predicar, inclusive el padre al hijo, no puede ser toda la vida ternura, fraternidad universal absurda que quieren imponer, porque dice el Señor, pues yo no vamos con el mundo, ¿verdad? Yo no vine a traer la paz con el mundo. Entonces, tiene que ser conversión, lo que es pecado, lo que es hablar del cielo y del infierno, y la conversión. Decía yo, la idea central es, el reino de Dios está cerca, entonces hay que convertirse, hay que ubicarse, arrepentirse, convertirse y hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y esa debe ser la idea central de la predicación, y así comenzó la predicación de Juan Bautista, y así comenzó la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa tiene que ser el agua, o sea, como alimentamos el espíritu, como acabamos con esta sed, y dice el Señor, el agua que yo doy te va a quitar la sed, porque la verdad es eterna, no vas a necesitar andar siempre aprendiendo la verdad. O sea, cuando tú aprendes la verdad, es universal, aquí en China, y eterna, desde el principio hasta el final se va a cumplir. Entonces, pero no es un agua dulce. Esta predicación no es la buena vibra, la felicidad y tengan paz porque confían en Dios. Hay que convertirse, hay que conocer lo que está bien y mal, hay que volver a Dios como el hijo pródigo. La predicación correcta es esa, y la línea siempre debe ser así, ¿verdad? El agua es amarga y se va a volver amarga, ¿verdad? Ya estoy metiéndome en algo que no es para todos, ¿verdad? En el Apocalipsis, pero la sal, o sea, todo predicador y el sacerdote, la sal está hecha para salar, para dar sabor, para transmitir eso, ¿verdad? Y la sal que no da sabor, que se vuelve insípida, que no mueve el espíritu de las personas hacia Dios, solo va a servir para tirarla al piso, y las personas las van a pisar. Y eso es lo que va a pasar con mucho, perdón por decirlo, es fuerte, pero si un sacerdote ve el video, pues ojalá y le llegue, ¿verdad? Eso va a pasar con el sacerdote y con todos los predicadores que andan nada más predicando la amabilidad y la ternura. Tenemos que hablar de la conversión de lo que está bien y lo que está mal. Y la sal es para salar. Son sal del mundo, dijo el Señor. Muy bien, eso es el tema de las filosofías de bolsillo. Poner a Dios en su lugar, también ya lo dijimos, el valor de las cosas, animales, personas, etcétera, y de lo que es sagrado. Pasamos a un tema que se llama la voluntad y el gobierno. Por ahí comentaba yo que la voluntad es una cosa maravillosa, es una potencia hermosa que tenemos, que Dios permite que el mal no pueda hacer nada con ella. Entonces, si nosotros nos vamos formando y aprendemos a discernir y rechazamos lo que está mal, nadie nos va a obligar a creer, a pensar, a hacer nada que no queramos. Es una cosa hermosa que el demonio no puede con eso. Y entonces,
pasamos al tema de lo que es el gobierno. Se hace necesario el gobierno. Cuando nosotros nos bautizamos somos sacerdotes, reyes y profetas. Y el reino, ese rey, pues es reinar sobre mí mismo. Y bueno, un paréntesis, cuando uno reina sobre sí mismo, aprende un poquito de liderazgo también, y tiene influencia también sobre otras personas, pero lo necesario la responsabilidad pues es sobre uno mismo, gobernar sobre uno mismo, y eso implica, hay que decirlo y hay que saberlo, no solamente los actos, sino desde los pensamientos, los sentimientos, las palabras, las acciones y las omisiones, todo. Hay que aprender a gobernar eso, y eso, créanme, es complicado y tardado aprender a hacerlo. Por poner un ejemplo, yo tuve un conflicto con unas personas que se portaron muy agresivas conmigo, y yo me sentí humillado, y eso me duró meses, porque ellos seguían, pues, con una actitud muy fea hacia mí, y estaban muy cerca de mi casa, y yo me sentí humillado y ante mi familia, ¿verdad? Entonces a mí se me venían pensamientos terribles, miles de veces seguramente, porque fueron muchos días, fueron meses, y se me venían pensamientos terribles, y yo cuidaba mi actuar, pero los pensamientos eran terribles. Entonces, pues llegó el momento en el que dije, bueno, es que como cristiano, no tengo que ser nada más cristiano en la acción, sino en el pensamiento y en los sentimientos, y tengo que ver qué Dios quiere que haga con estos pensamientos y con estos sentimientos, aunque sean violentos o feos, ¿verdad? Porque sean terribles también. Entonces, dicen, el mal es la concupiscencia de la vista, de la carne, y la soberbia de la vida. Y en esa soberbia de la vida, pues, casi dice uno, conmigo no se metan porque así les va a ir. Pero no, o sea, uno tiene que cambiar y gobernar hasta los pensamientos y después los sentimientos, etc. Y si no lo hace, por eso luego hace uno las cosas, por eso uno habla lo que no quiere y hace uno lo que no quiere o lo que no está bien, porque no está gobernando uno desde el principio. Y cuando existe el gobierno de todo, pues es diferente. Y bueno, empecé a amar en vez de sentirme humillado, y a perdonar y a pedirle a Dios y todo. Y sí va cambiando uno mucho. Pueden cambiar las cosas para bien, y si no, pues también dice la palabra de Dios, dice el Señor, van acumulando carbones, ¿verdad? O sea, si tú eres amable, tú eres santo, y la persona se sigue portando mal contigo, bueno, pues si se convierten, qué bueno, es lo que uno pide, conversión. Pero si no, pues ellos solamente están haciendo más grande su condena, ¿no? Porque la justicia es de Dios, la venganza es de Dios, y Dios sabrá, ¿verdad? Entonces, mal para las personas, no para ti. Te hace daño lo que sale de ti, no lo que entra a ti. A nadie te puede afectar. Entonces, cuando tú aprendes a esta potencia de la voluntad, y cuando aprendes a gobernar desde los pensamientos, todo es para bien de los que aman a Dios. Todo lo que suceda, cualquier cosa es para bien. Decía yo, hasta los mártires bendicen o agradecen a su verdugo, porque les permite esta guirnalda, esta corona de gloria que van a tener en el cielo, ¿no? Es una cosa bonita, que cuando tú amas a Dios y solo te preocupas por estar bien con Dios, todo se vuelve para bien, todo lo que pase sea para bien. Y decía yo también por ahí en conversaciones, cuando no es así, todo te hace daño. Cuando no estás tú con Dios, sácate la lotería y verás lo que va a pasar con tu vida, ¿no? Hasta eso te va a hacer daño. En cambio, cuando estás con Dios, todo es para bien. Bien, seguimos con el siguiente tema. Los pecados mortales matan el espíritu. Esto tiene también está largo. Vemos de Adán y Eva cómo el Señor dijo, si comen de este árbol van a morir. Y quizás algunas personas digan, pues no murieron. Pero efectivamente ya no somos mortales. Todos somos mortales. Físicamente somos mortales, y hay una muerte espiritual. Por eso se llaman pecados mortales, porque matan el espíritu. Acuérdense que la palabra de Dios dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor hace referencia a personas que están por ahí caminando, que los llama muertos, ¿verdad? Entonces, y
con Nicodemo también le dice, no saben ustedes de dónde viene el espíritu y a dónde va, ¿verdad? Y San Pablo dice, ya no es una ley en tablas de piedra, sino un espíritu en personas, un espíritu que da vida y libertad. Y la vida que da no es como esta vida física, ¿verdad? Por eso también dice la palabra de Dios, sus padres murieron, comieron y murieron, y ustedes van a comer y ya no van a morir. Porque esta vida que da Dios, el Espíritu Santo y los sagrados sacramentos es eterna, ¿verdad? Aunque muchos hablan de los muertos como, pues, lamentablemente, ¿verdad? Los muertos no ven a los vivos. Hablan de los muertos como muertos porque pues ellos no tienen esta vida, pero dice el Señor, lo dijo aclarando este punto a ciertas personas, Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Dios es un Dios de vivos. Entonces, la vida que da el Espíritu es eterna, y mueren las personas, muere el cuerpo y el Espíritu va a Dios que lo creó, dice la palabra de Dios. Precisamente la misma persona que dice, ese es un punto, ojalá lo pudieran ver todos los hermanos separados, la misma persona que dice, los muertos están en el sepulcro y su memoria es olvidada. Y entonces piensan que no existen los santos, ¿para qué le rezan? Y se meten, como digo, con lo más sagrado hasta la Santísima Virgen, ¿verdad? Pero la misma persona se llama Kohelet, viene siendo un hijo del rey David, si no me equivoco, en el libro de Eclesiastés, y dice así, que las personas están, y su memoria es olvidada, están en el sepulcro y su memoria es olvidada, pero no se refiere, digo, porque agarramos el pedacito, lo sacamos de contexto y entendemos lo que queremos con nuestro pensamiento mezquino, ¿verdad? Humano, pero no se refiere a eso, porque un versículo o 2 versículos arriba dice, todo lo que sucede en este mundo, todo el libro Kohelet dice que todo lo que se hace en este mundo es inútil. La tónica del libro va así, hablando de la utilidad práctica, material quizás, a largo plazo de todo lo que hacen las personas. A eso se refiere el libro, así está hablando, y no es una persona la que está hablando, que es considerada palabra de Dios porque, no voy a decir por qué, por muchas cosas, ¿eh? Porque así es, pero es una persona la que está hablando. En la Biblia también habla Judas, el Iscariote, y no vamos a decir que lo que él diga es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que saber entender la palabra de Dios. Y bien, está hablando Kohelet y habla en tónica, en ese sentido de la improductividad de todo lo que sucede bajo el sol, o sea, en este mundo material. Y dice, decía yo, 1 o 2 versículos arriba de esa parte dice, el pensamiento de los malvados se corrompe. Como todos mueren, el pensamiento se corrompe y entonces dicen, todos van a morir. Entonces, hagamos lo que sea, ¿verdad? Porque a final de cuentas, los muertos van a morir y ya su memoria es olvidada, es decir, no nos van a venir a reclamar, ni las personas, siquiera sus parientes, nos van a reclamar, porque la gente se olvida de las injusticias cometidas. Y cuando nosotros moramos, ya los vivos no nos van a hacer nada tampoco de lo que nosotros hayamos hecho. El pensamiento de los malvados se corrompe, así lo dice la palabra de Dios. Por eso dice, más vale ser un ratón vivo que un león muerto. O sea, que el que tenga oídos que oiga, ¿no? El león enfrenta la verdad, es valiente y es justo en el sentido espiritual. Y el ratón, pues no. La rata se esconde siempre de la luz, huye. En cualquier conversación lo notan, siempre se escapa y dice una cosa y luego otra y no afronta la verdad de lo que se le habla a la persona. Entonces, ellos dicen, más vale ser un ratón vivo que un león muerto. ¿Por qué? Pues son los pensamientos de los malvados, ahí lo dice. Aprendan a reconocer el sentido. Y por eso dice, los muertos están ahí. Y el mismo Kohelet, al final del libro, casi en el final, en el último capítulo, dice, el cuerpo va a la sepultura y el espíritu va a Dios que lo creó. El mismo Kohelet. Porque aparte está la respuesta del libro de sabiduría a esta parte. No me acuerdo si es capítulo 6, por ahí está, pero por ahí se los pongo en el video, en comentarios. Una respuesta clara y hermosa a todo este discurso pesimista de Kohelet, en donde dice el libro de sabiduría, para los malvados,
todo es inútil. Y el alma se desaparece con la muerte, pero no. Para los justos no les llega el castigo, no les llega ningún daño, ninguna corrupción. Así lo dice el libro de sabiduría, que rechazan. Muy claramente haciendo referencia a eso, ¿verdad? Y el alma de los justos está con Dios, así lo dice. Y Dios es un Dios de vivos. Bueno, profundicé un poquito en este tema porque también es muy hermoso y muy útil para acabar con esta tontería de pensar que los que mueren, y también tener esa fe y esa paz, ese gusto, ¿no? De que los que mueren, el alma está con Dios. Así como hay exentos en un examen de la escuela, hay unos que no tienen derecho a examen, otros que son exentos y otros que pasan el examen. Eso sucede con el juicio. Con el juicio, por eso dice la palabra de Dios, algunos resucitan para juicio y otros para vida eterna. Así es. Y la resurrección del cuerpo no tiene nada que ver con la vida del alma. La vida del alma es eterna. Es eterna, inclusive la condenación mencionada en la palabra de Dios como la segunda muerte, pues es la ya no tener la esperanza de ir al cielo. Es la condenación, pero es eterna. Y para el que se salva, pues es eterna y no muere, no hay así, no hay esta parte, ¿verdad? De estar ahí. Hay unos que son para juicio, eso sí, ¿verdad? Eso sí, van para juicio, pero otros son para vida eterna y otros son para le llama el Señor réprobos. Bueno, hay más todavía profundidad en este tema, pero ahí lo vamos a dejar. Los pecados capitales, otro tema. Los pecados capitales llevan a otras cosas, por eso se llaman capitales. Ya hablamos de los pecados mortales que matan el espíritu, pero los capitales tienen la característica de que corrompen más todavía a la persona con el tiempo. Es decir, voy a decir un ejemplo sencillito y rápido para entender esto. Por ejemplo, la gula lleva a la lujuria. Empieza la persona comiendo de más o bebiendo de más y al rato ya está en la lujuria, en otra cosa. Entonces, y la lujuria pues a otra corrupción, ¿verdad? Siempre. Entonces, tienen esta característica los capitales, hablando de cómo funciona el mal y cómo funciona el maligno. Pues hay que rechazar los pecados capitales también. Sabemos cuáles son sus 7 pecados capitales: la soberbia, la gula, la ira, la pereza, la avaricia, la envidia. No, creo que ya, por ahí. Y hay que rechazarlos porque la práctica de esto nos lleva después a otra cosa y a otra cosa, y es una espiral descendente, ¿verdad? Decía yo, si la mejora y el camino hacia Dios es una espiral ascendente, el mal, los pecados capitales sobre todo, son un círculo vicioso, es una espiral descendente. Y lo menciono por lo siguiente: quisiera identificar dentro de todos los pecados la soberbia como quizás el peor, también para tenerlo presente, hablando de cómo funciona el mal y cómo opera. La soberbia, bueno, yo en mi persona lo percibo así, pero teológicamente seguramente también por ahí tiene una mención, como quizás el pecado más terrible, ¿no? Identificamos el proceder del maligno primeramente, más que nada, como la soberbia, ¿no? El mal se acumuló, se condensó en un ángel y quiso ser como Dios, igual que Dios, y siempre el maligno opera así, siempre el maligno. Decía yo, la verdad es, y el mal intenta ser. Por eso el Señor, cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me manda? Dice, yo soy, porque es uno y es. Y el mal, sin embargo, inventa muchas cosas, no es uno, inventa muchas cosas, pero no es. No llega a ser iglesia, no llega a ser doctrina, no es evangelio, no es pastor, no es y otras muchas cosas más fuera de lo que es el tema de la doctrina. La verdad es una, es universal, es eterna y no se contradice. Y lo que no es verdad, pues no cumple con ninguna de esas características. Y así precisamente el demonio, en este intento de ser como Dios, imita, se la pasa imitando, usurpando nombres, tomando el nombre de lo que es bueno. Si ustedes, por decir un ejemplo chusco, van a Rusia, van a encontrar McDonald's que no se llaman McDonald's. Van a encontrar Burger King que no se llama Burger King y que no saben igual, ¿verdad? Porque el mal siempre es así, intenta imitar, pero no es. Bueno, eso sucede también. Y así como la soberbia es cabeza y la lujuria es cabeza del mal, la humildad es madre de virtudes, es inicio
camino de inicio hacia muchas virtudes, hay que resaltar eso. La humildad es una cosa maravillosa y se requiere. Y nos vamos acercando a lo que es el tema, por ejemplo, de la Santísima Virgen, ¿no? Lo que es la humildad y la castidad, la pureza. La castidad, menciona aquí mi texto, es la virtud que libra de castigos. Es una cosa que yo he visto, aprendido. Todos pecamos y todos necesitamos sufrir. Y por la fe y por la conversión y por la misericordia de Dios, pues muchos se van a salvar, ¿verdad? Me voy a incluir, en nombre sea de Dios, nos vamos a salvar, pero va a haber dolor, sobre todo en esta época de la tribulación que se aproxima, que estamos viviendo, comenzando a vivir. Sin embargo, la castidad es una virtud que aleja del castigo, ¿verdad? Y yo lo relaciono con San Juan, ¿verdad? Todos los apóstoles, pues uno lo traiciona, otro lo niega, todos lo abandonan, menos San Juan, y todos mueren en martirio, menos San Juan. Son como cosas que tiene el mundo de Dios, ¿no? Así como decimos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y vivirás muchos años. Es una cosa que se relaciona. Así también pasa con el tema de la humildad que nos ayuda a acercarnos a Dios, a crecer en muchas virtudes. La castidad nos libra de castigos físicos. Y la pureza es otro tema. La pureza le gusta a Dios. Dios ama la pureza. La Santísima Virgen se dio cuenta de eso súper pequeña de edad y por eso fue su consagración, ¿no? Porque notó que la pureza le gusta a Dios porque estaba escrito que Dios iba a nacer de una virgen. Y se ve, todo lo que Dios hace es puro. En la naturaleza, en un niño recién nacido, o sea, Dios ama la pureza, le gusta la pureza. Continuando con estas virtudes, y por eso ya se consagró. Y se nota la pureza, es del agrado de Dios. No quiero entrar a todas estas revelaciones que hay sobre la vida de la Santísima Virgen, pero es una cosa maravillosa también. Si nosotros entendiéramos lo grande que es, lo inmenso que es su grandeza de ella y lo que ella ha hecho, que ayudarnos a retornar al estado antes del pecado de Adán y Eva, como Eva ayudó, contribuyó, participó en esta caída. Y el pecado quizás principalmente fue de Adán, porque si ustedes observan, antes de hacer a Eva, el Señor ya había hablado con Adán, ya había ciertos acuerdos ahí, y Eva viene después. Entonces, en el caso de la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo, todo ocurre de manera similar, pero en un sentido opuesto. Ella, en vez de escuchar a la víbora, escucha al Espíritu Santo, ella se consagra, ella inicia el camino de regreso, y ella le dice a nuestro Señor, no tiene vino, ¿verdad? Por supuesto que eso no, toda la humanidad está llena de una ceguera terrible, porque no se dan cuenta mucha gente, perdón por decirlo, discúlpenme, ¿verdad? No es soberbia, es que Dios ilumina cuando uno lo busca. Eso tiene un significado muchísimo más grande, es en el sentido de la historia sagrada. La Santísima Virgen no nada más fue para decirle no hay vino, sino que para toda la humanidad el efecto del vino antiguo, del vino viejo, que es la predicación, la relación con Dios por medio de la ley, estaba agotada, ya no tiene ley, ya no tiene vino, ya no está funcionando, ¿verdad? Se requiere más vino, y el vino nuevo pues es un vino mucho mejor, que tiene que ver con la gracia, con el Espíritu Santo, con la predicación de Dios, de la misericordia, de llevar la ley de una cosa externa, visible, de apariencias, farisaica, a una cosa interna, profunda, honesta, hermosa, liberadora, ¿no? Espiritual. Pero sí, ella ya intercedió. Dicen, es que no puede interceder, es que nadie intercede. Ay, no tienen idea. Están lejos de lo que es el significado de la vida espiritual. Ella ya intercedió por toda la humanidad. Ella adelantó la hora, porque dice el Señor, todavía no es mi hora, mujer.
qué bueno que lo dice, porque entonces queda la evidencia de que no lo hizo como un hijo dependiente de una madre, sino ya como un hijo independiente que está para hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo ella dice, haga lo que les diga, aunque él dijo, no es mi hora. Entonces ella pone la hora y adelanta la hora, porque las profecías indicaban que el Mesías ya iba a nacer, pero no ya inmediatamente, sino que ya pronto. Sin embargo, ella conocía, creció en el templo, conocía y pidiendo a Dios que ya naciera el Mesías sin saber qué iba a ser en ella, se consagra a Dios y adelanta la hora. Pero bueno, son temas, son otros temas, pero sí tiene que ver con esto de la humildad, la castidad y la pureza. Eso le gusta a Dios. Y por eso la eligió. Y voy a decir otra cosa breve así respecto a ella. Si Judas no mata al Señor, si no traiciona al Señor, cualquier otro lo hubiera hecho. Casi se hubiera tenido que acabar la humanidad para que no hubiera habido alguien que traicionara a Dios, porque el pecado está en el mundo, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Judas hubiera podido ser cualquiera, pero la Virgen no. Si la Virgen no hubiera dicho sí, ¿quién hubiera podido regresar a la humanidad a este estado, no? Por supuesto, el que nos regresa al estado de pureza es nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio, con la Sagrada Eucaristía, pero ella inició, como dije, Eva inició el camino de la caída, ella inicia el camino de regreso al Señor. Y si ella no hubiera dicho sí, ¿quién lo hubiera podido hacer? ¿Verdad? O sea, llena de gracia. ¿Quién estaba llena de gracia? Si, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Dios es contigo, no solamente está, sino es, porque decimos Dios es, la verdad es. Le dijo a Moisés, yo soy. ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Entonces, Dios es contigo. En lo sagrado siempre hay unidad. Siempre hay unidad. El Señor dijo, vine a traer la guerra. Estarán 3 contra 2, porque es la separación de la corriente del mundo, ¿verdad? No estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Empezamos a caminar en otra dirección, santa y espiritual. Pero una vez que estamos toda una familia en eso, o en la iglesia, todos tratando de caminar en este sentido, por supuesto que sí, hay unidad. Dice el Señor que sean uno, como tú y yo somos uno, y así el mundo sabrá que me enviaste. Y sí, en todo lo sagrado hay unidad. Por eso dice el Señor, Dios es contigo. Pero bueno, todo eso es un sentido espiritual y profundo de lo que tiene que ver con la Santísima Virgen y lo inmensamente grande que ella ha hecho por toda la humanidad. Y la intercesión, por supuesto, que no solamente es correcta, permitida y real, sino obligatoria. La palabra de Dios, Santiago, si no me equivoco, lo dice en su carta, intercedan y oren por todos sus hermanos, ¿verdad? Y también dice por las autoridades, por muchas cosas, por los sacerdotes, pero ¿qué es la oración si no es intercesión, ¿verdad? Rueguen, pues claro, es intercesión. Hay que entender la Biblia y el significado, ¿no? Bien, vamos a tratar de pasar a otro punto para abarcar un poquito más, porque son muchos. La corrupción del cuerpo ensucia el alma. El alma, habita en el cuerpo, pero no en una parte del cuerpo. Comprende todo el cuerpo y la parte espiritual y también la parte física. La parte física afecta el alma. Si nosotros ensuciamos nuestro cuerpo, afecta nuestra alma. Por eso también dice la palabra de Dios. Hay muchos pecados que no afectan el alma porque son externos, pero los pecados que tienen que ver con la carne afectan el alma. Entonces, en este propósito de conocer cómo opera el maligno y dónde está el mal y aprender a reconocerlo para rechazarlo, esta es una observación también que tiene que ver, ¿no? Los pecados que tienen que ver con el cuerpo ensucian el alma. Por supuesto que está, por ejemplo, el caso de Santa María de Magdala, ¿verdad? Santa María Magdalena, que pues estaba poseída por 7 demonios. Perdón, discúlpenme, por favor. Está poseída por 7 demonios y tiene que ver también con la carne, ¿no? Pero es una cosa maravillosa la conversión de María Magdalena. Pasa del extremo más negativo al extremo más positivo. Es ejemplar y hermosa también la conversión de María Magdalena. Pero lo menciono porque quiero decir, sí se puede convertir
Cada día es una oportunidad, cada minuto, para nosotros de acercarnos a Dios, de decirle que sí, de hacer este cambio que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? De decir, Señor, perdóname, soy poca cosa, he pecado mucho, no soy digno, dice el hijo pródigo, no soy digno de que me recibas, pero te suplico que me permites, aunque sea en el lugar más pequeño aquí de tu casa, ¿no? Como trabajador. Hay que hacerlo, cada día es una oportunidad. Así como cuando hablamos de ejercicio, le decía yo a mi hijo, una sola lagartija que tú hagas, una sola sentadilla, lo que sea, te va a servir. Por supuesto que la constancia es la clave, pero en el tema de lo espiritual también, una sola oración, un movimiento de perdón, de arrepentimiento, de acercarnos a Dios, de darle gracias, de bendecirlo, nos sirve y también la constancia es la clave. Continuamos déjame ver, son las 5. Todavía por ahí alcanzamos a ver algo más. Lo que Dios hace es puro. Un poquito estábamos hablando de eso, de que Dios le gusta la pureza y lo que Dios hace es puro, pero ahora lo vamos a ver en esta connotación tan interesante, que tiene que ver mucho también con los hermanitos separados, pero no nada más con ellos, sino con la persona en general, ¿no? Estamos acostumbrados a reflejarnos y a ver mal en el otro. Pero cuando la persona hace las cosas con una intención santa, todo es puro. Dice San Pablo, si no me equivoco, en una carta a Tito, que está en la palabra de Dios, dice, todo es puro para los puros. En cambio, los malvados, que están contaminados, todo lo ven malo, todo lo ven contaminado. Son personas rebeldes que no sirven para ninguna obra buena y cansan a Dios. No me acuerdo si dice Dios los rechaza, cansan a Dios, es como qué pesados, ¿no? No sirven para ninguna obra buena. Lo menciono, como digo, porque estamos acostumbrados al mal. Una de las cosas que hace el mal, cómo influyen las personas y las personas que están influenciadas por el mal, tienden a juzgar y acusar. Y todo lo ven mal, ¿verdad? Ven idolatría, ven cosas sin ver la intención sana o santa a veces de la persona. Al hacer oración, están viendo lo exterior siempre y aquí está. O sea, para el puro todo es puro, para el limpio todo es limpio, lo hace con buena fe, con buena voluntad. Y nadie puede decir que no lo es, porque es palabra de Dios, es santo. Pero sin embargo, para el que está contaminado, pues todo lo ve contaminado, ¿no? Entonces, es un tema también bien interesante por ahí. Ojalá los hermanitos separados pudieran ver esta parte de la carta a Tito, donde San Pablo le explica eso, ¿no? Dice, no hagan caso de leyendas judías, porque todo el farisaico y pues yo creo que la mayoría de los hermanitos separados tienden a ser judaizantes, es decir, a volver a lo que dice San Pablo, son leyendas judías, son cosas que tienen que ver con cosas temporales, con la carne, con los objetos materiales, con cosas externas siempre, y no dan paso a lo que es el espíritu, a lo que es definitivo, a lo que es eterno y verdadero, ¿no? Lo que el Señor vino a enseñar, porque las alianzas van avanzando. Hubo una alianza con Abraham, una alianza con su hijo Jacob, que le cambia el nombre a Israel, y el cambiarle el nombre, le cambió el nombre a Abraham y tiene una alianza con él. Le cambia el nombre a Jacob y tiene una alianza con él. Y tiene que ver con naciones, con ser, es una alianza patriarcal, siempre es una función patriarcal que tiene que ver con estas alianzas con Dios, y van a ser padres de muchas naciones, etc. Y tienen la promesa de que Dios va a estar con ellos. Y es lo mismo que pasa con San Pedro. Le cambia el nombre y le da una función que es patriarcal, que también lo dice Isaías 12:22, una cosa así, por ahí pongo la cita. Tiene una alianza, tiene una connotación patriarcal y tiene la promesa de que Dios está con él. Entonces, bueno, es progreso de las alianzas, pero el punto es pues que déjame ver, estábamos con es puro los muertos, ok, lo limpio, ¿verdad? La malicia y los que ven lo superficial pues se basan nada más a
a eso y corrompidos ven corrupción en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras no nos confesamos, conservamos mucho daño del mal que hicimos y del no estar vueltos otra vez a Dios, sanados por Dios, y estamos acostumbrados siempre a reflejarnos y a ver el mal en otras personas, pero ojalá pudieran ver esta parte del capítulo de la carta a Tito y convencerse, ¿no?, de la confesión. También he hablado por ahí que la confesión es como Dios manda. Dios pone la forma, ¿no? Esto de que no me confieso con un pecador es una cosa satánica, terrible, diabólica, horrible, porque la manera de la confesión la pone Dios, no la persona, el que va a perdonar, ¿ya? Entonces, y desde antes de nuestro Señor Jesucristo existía el sacerdote, existía el sacrificio, y se hacía el sacrificio por los pecados suyos y del pueblo. El sacerdote, así lo dice la palabra de Dios, está para ofrecer sacrificios por sus pecados y los del pueblo. Entonces, efectivamente, y cómo hacía el sacrificio por los pecados de alguien más, pues a menos que le confesara, ¿ya? Existe la parte de la humildad de confesar el pecado ante una persona pecadora, y existe también la parte del sacrificio que me cueste, ¿verdad? Por eso era un pichón o algún animalito por ahí para hacer el sacrificio, y eso ya existe desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que cambia es que aquellos sacrificios no eran gratos a Dios, en realidad era solamente para que le costara algo de esfuerzo, trabajo, dolor, pesar a la persona, pero no son gratos a Dios. Cambia por un sacrificio perfecto, santo, purísimo, santísimo, que sí es grato a Dios, ¿verdad? El sacrificio que se hace presente nuevamente en cada Santa Misa, y que ese sí es grato a Dios, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todos los siglos. Amén. Es a Dios. Por ahí creo que hubo una desconexión. Voy a tratar de agilizar por ahí el fin del día de hoy. Déjenme ver si alcanzamos a ver otro punto rápidamente. Los muertos, ya hablé por ahí de lo que es dejen que los muertos entierren a sus muertos, y cómo en realidad Dios es un Dios de vivos, y el alma es eterna, la vida del alma, y la vida que Dios da también lo es, ¿verdad? Por eso decía, sus padres comieron y murieron. Sin embargo, el que coma de este pan que yo voy a dejar no va a morir, por supuesto, es vida eterna, desde ya, desde esta vida eterna, desde esta vida. O sea, hay que aprender a entenderlo, porque ahí en el capítulo 6 de San Juan, donde lo empiezan a seguir todos porque multiplicó los panes y todos quieren comer, gratis, voy a decir, quieren comer para el cuerpo, y el Señor se enoja y les dice, busquen el alimento del alma, ¿verdad? Y el alimento del alma soy yo, y es mi cuerpo y es mi sangre. Y hay muchas partes donde dice, los hermanitos que creen nada más en la fe, donde dice, tendrán vida eterna. Pero hay partes, ustedes véanlo, donde dice, tiene vida eterna. Sí, y ya no va a morir. Entonces, es lo que pasa, ¿verdad? La vida que Dios da no es una vida como esta, material, aunque todos venimos, por supuesto, es el creador, de Dios y con alma, al nacer, y muchos perdemos la conciencia y perdemos la vida del espíritu, y el volver a la formación, a Dios, a la conversión y a los sacramentos nos permite otra vez tener esta vida, pero no es como la vida física, es una vida espiritual y eterna. Entonces, eso es el tema de los muertos, así también un poquito rápido, ¿no? La conciencia es otro punto. La conciencia, el cuidado del espíritu y el perdón. También hablamos del perdón. Ojalá que lo puedan, hayan visto ese video. Está muy hermoso también ese tema de la necesidad de perdonar y pedir perdón de manera cotidiana, sin drama. La conciencia, el cuidado del espíritu y el perdón dan libertad. La verdad os hará libres. Y ya no vivimos con este miedo, dice San Pablo, no hagan caso de religiones o cosas que pretenden ser religión, que son muy temerosas. La ley, los mandamientos, los 10 mandamientos quedan para conciencia de pecado. Pero no podemos vivir pensando que cumplimos la ley. Pues es absurdo. El que diga que no tiene pecado, dice San Juan 1.8, la primera carta de San Juan 1.8, si no me equivoco, dice,
todo el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces, y también dice San Pablo, porque dice la Biblia, la ley implica una maldición, ¿verdad? Para el que no la cumple, pero nadie la cumple completa y siempre. Como nadie la cumple completa y siempre, si tú te atienes a la ley, si tú dices, yo me atengo a la ley, para empezar estás haciendo inútil la cruz de Cristo, estás rechazando eso, pero efectivamente pues estás bajo una maldición. Entonces, la conciencia, el ya no vivir de las apariencias, de que aquellos vayan a pensar que estoy cometiendo idolatría, no tengan ese temor. Tenemos la conciencia y todo es puro para el puro, todo es limpio para el limpio, y es santo para el santo, si lo hace con una santa voluntad y con honestidad, ¿verdad? Adoramos a Dios en espíritu y verdad, como dije. No tengan pendiente, nos da una libertad. La verdad os hará libres, y la vida del espíritu es así, os hace libres. Por eso le dice el Señor a Nicodemo, no sabes ni de dónde viene el viento ni a dónde va, porque el espíritu es así. No sabemos la voluntad del otro, por eso también no debemos de juzgar. Y bueno, pues actuamos así con esa rectitud de conciencia, de espíritu, y eso nos da mucha libertad. Confiemos que Dios ve lo que está en los corazones. Dios ve lo que está en los corazones. Debemos saberlo. Dios es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, etc. Y la verdad nos libera de estos adoctrinamientos de engaño. Dice San Pablo, esos que vienen con fiestas de guardar, lunas nuevas y los sábados y todo eso. Así lo dice la Biblia. O sea, yo no entiendo por qué sigue habiendo personas tan temerosas que se visten así y que el descanso del sábado y no sé qué tanto, porque está escrito con el dedo de Dios. Pues Dios en persona vino y enseñó la ley de una manera más plena y completa, que nos lleva la ley a lo interno y a la honestidad. Entonces, así lo dice. No hagan caso de leyendas judías, de judaizantes, de cosas, hermanitos separados, son la corriente que los ha confundido. No hagan caso de eso, ni de los sábados, ni nada de esas cosas. Entonces, la conciencia, el cuidado del espíritu y el perdón dan libertad. La verdad os hará libres, y lo que no es así, no es doctrina de verdad, es un adoctrinamiento de engaño que esclaviza, como decíamos, manipula y atemoriza y pues sí, o sea, destruye, porque me quiero amparar con la ley y pues solamente dentro de la maldición, ¿verdad? Porque no la voy a cumplir. Por eso dice también San Pablo, o sea, estoy reforzando para que vean que todo esto es así, verdadero. Dice San Pablo, ustedes que dicen de la ley, y todo ese esfuerzo y toda esa soberbia de creerse santos y salvos, siempre salvos, de nada sirve, dice la palabra de Dios, cuando la carne se revela. Cuando la carne se revela, por eso dice San Juan, o sea, todo el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Y dice San Pablo, ¿dónde está la mutilación? ¿Por qué no se mutilan? Porque dice el Señor, si un ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Y si un miembro, cualquiera que sea, una mano, un brazo, lo que sea, te es ocasión de pecar, arráncatelo, ¿verdad? Porque más vale. Entonces, si tú dices que no pecas, no te veo mutilado. Hay que ser honestos. Entonces, bueno, efectivamente, cuando vives con la conciencia y la humildad ante Dios y la fe en su misericordia, el cuidado del espíritu, esta lucha por no pecar, que decía yo, abarca hasta el pensamiento, los sentimientos y las acciones, las omisiones, porque muchas omisiones, muchos pecados son falta de caridad. Y efectivamente, aunque seamos muy pecadores, hacemos obras de caridad, y eso nos ayuda, ¿verdad? Juega a nuestro favor en un juicio, ¿verdad? Las obras de caridad. Entonces vivimos, eso nos da libertad, y yo creo por ahí lo voy a dejar. Aparte, hay muchos temas todavía muy bonitos, muy hermosos, muy importantes y muy visibles, que nos ayudan a desarrollar el discernimiento de lo que está bien y mal, para podernos alejar del mal. Ahorita aquí le voy a dejar, para darles las gracias y pedirles por favor compartir. Si ustedes pueden, y es la invitación, formarse cada vez más, sin decir que no lo están, ¿verdad? Solo Dios sabe, pero eso no se acaba, es un caminar continuo. Formarse cada vez más y ayudar en la predicación, que es la principal necesidad de toda persona, de la sociedad en el mundo,
adelante, bendito sea Dios. Y si no, pues por lo menos ayúdenos a compartir el esfuerzo que algunos estamos haciendo, ¿no? Ojalá pudieran realmente compartirlo, verlo con gusto, analizarlo. Todas son cosas muy lógicas, muy comprensibles, muy claritas. Y verlo y compartirlo. Ojalá. La página se llama Cosas de Dios. Se pueden suscribir, darle me gusta y seguir. Y el canal de YouTube se llama La Correcta Doctrina. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Todo es con mucho cariño, con amor. Nada más que pues la verdad hay que decirla, ¿no? Hay que decirla, es como es. Y bueno, gracias, bendito sea Dios. Gracias por escuchar.